Noches, bienvenidos a todos. Un placer recibirlos y bueno, un placer que acompañen a Lili, ¿no? En esta nueva aventura de la presentación de sus nuevos libros junto a Leviatán. Nos encanta que estén todos acá y bueno, el evento va a ser muy lindo para el disfrute de todos. Así que ahora pasamos a ver tapas. Josefina, por favor. Una tarde Sergio me regaló una escaleta y así empezó mi ruta. París, 21 de septiembre de 1913. Cher ami, te escribo estas líneas con preocupación. Con franqueza, esperaba recibir alguna carta tuya. No fue así. Supongo que te llegó el telegrama que envié desde Nikolaev avisándote que venía a París, donde de inmediato pasé a formar parte de la Sociedad Francesa de la Internacional Obrera. He tenido la enorme fortuna de conocer a Léon Blum, quien me llevó al periódico L'Humanité. Se me aparece más nítida la frontera entre nosotros. Las marcas, las heridas, los recuerdos, las ambiciones y los deseos, ¿perduran? ¿Para bien? Eres mi estrella. He comenzado a ordenar los apuntes para la reunión de la Internacional y suspendo, pues, esa tarea para conversar contigo por escrito. En el viaje en tren desde Moscú hacia París, los días y genesíacas noches de charlas vividos contigo me acompañaron. Los llevo y llevaré conmigo y serán testimonio de que el paraíso es alcanzable en este mundo. El continuado deslumbramiento, el cascabeleo de tu ternura, contenta de no encontrar límites para su expansión, el amor que conoce por fin su tono verdadero, las palabras que crean un lenguaje, eran la alegría de mi corazón. Todo, mi querida, se expresa con nuevos colores, con perfiles más nítidos, a medida que la nostalgia rememora esos días y esas noches y los enhebra con todo lo descubierto en pocos meses. No es solo la visión de tu alma manifestada en la expresión de tu cuerpo. Rememoro también tu intervención en el final del meeting en que conociste a mis camaradas. Tu atinada observación mostraba, como en todo lo tuyo, afán de comprender el secreto de las cosas y la vida oculta de las palabras. Sí, mi querida, eres distinta. Aún en aquellos actos y gestos de lo cotidiano, hay en ti un ontanar y una sembradora de lo sagrado que puede convertir a los seres en otros seres, como en mi caso, que me siento único porque me has tocado. Te escribo y la mansa nostalgia me invade, casi un dolor de no verte ni tenerte al lado. No es el momento, ya va a llegar.
Te estoy escribiendo y me doy cuenta de que siempre he tenido pudores para manifestar mis sentimientos, que se han volcado más por acciones y sobre todo acciones indirectas que por palabras. Contigo desde el primer minuto me sentí ligado a una comunicación de confidencia, como si por fin hubiera encontrado el amor no conocido pero deseado, la resurrección del alma y la carne en contento celestial y a la vez en su máxima hondura humana. Ese destino es el que me impulsó a buscarte en cada salida del conservatorio. Mis amaneceres son, desde ti, amaneceres. Mi piel despierta y me desperezo en el gozo de saber que estás en algún lugar. Estaré caminando detrás de ti, pisando suavemente tus huellas. Estoy solo en este lugar. Te amo y admiro. Tan lejos y tan cerca. Tú siempre, Igor. Hola. Bueno, primero quiero agradecerle a mi tía Lili por este honor inmenso de acompañarla audiovisualmente en esta presentación puesta en escena también, así que gracias. Y bueno, me voy a encargar de ir presentando a algunas de las personas que hablen con nosotros. Voy a esbozar un poco de la trayectoria de cada uno sin ahondar en todo lo que hicieron, porque si no necesitaríamos como un espectáculo por cada. Bien, primero, junto a las tapas de los libros, vimos el tap de Alberto Agüero, intérprete, creador del circo de Alberto Agüero, ganó, entre otros premios, el premio Molière, Estrella de Mar, José María Vilches, Laurel del Plata, la personalidad del año, y es pedagogo de tap dance. Y acabamos de escuchar a Marcos Montes, que ha actuado en más de 40 obras teatrales en la Argentina, en cine y TV, aquí y en París. Recibió, entre otros premios, Trinidad Guevara, Florencio Sánchez, Teatro del Mundo y Luisa Beil. Actualmente trabaja para la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española como redactor del nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Española. Bien, y ahora voy a ir presentando a otras dos personas que van a venir a leer aquí al lado mío. Susana Schwartz, que escribe narrativa y poesía. Entre sus premios se destacan el primer Premio Nacional Iniciación Poesía, Premio Único de Poesía Inédita de la Municipalidad de Buenos Aires, Premio Internacional de Cuentos Julio Cortázar, becas en el Fondo Nacional de las Artes, y sus libros han sido traducidos al alemán, francés e italiano. Bueno, Susana, si podés pasar, por favor. Y Isaías Garde, también profesor de literatura, guión y libreto, en preparación de un volumen de crónicas urbanas visto en Baires y traductor de poetas de lengua inglesa. Bueno, buenas tardes. Es un enorme placer estar acá hoy acompañando estos emprendimientos de Lili, estos resultados, mejor dicho, y bueno, celebrando también un poco la amistad, sobre todo, que me une con ella personalmente, una amistad basada justamente, o en gran medida, en este asunto de las letras. ¿Vos querés decir algo, Susana? Saludarlos y que es un honor acompañar a Lili Grimberg en la salida de estos libros. Estos libros me encanta tenerlos acá, pues los traje acá, no es que vaya a leer, no se asusten, pero
Me gusta especialmente porque de alguna manera yo los vi formarse, los vi nacer, los vi en estado de magma desde hace varios años. Con Lili intercambiamos este asunto de las letras y demás. Entonces, de alguna manera, todos estos animalitos que yo conocí sueltos en su momento, ahora los tenemos acá, cada uno afincado en una casa, ¿no es cierto? En una casa de piedra uno, en una casa de papel otro, falta piedra, papel y tijera, pero bueno, para no spoilear nada, ustedes van a leer estos libros, espero que tengan el mismo agrado que me produjeron a mí, estoy seguro de eso, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que yo encuentro en la escritura de Lili es hay como una constante de algo que se transmite, que se va transmitiendo de generación en generación. Eso está muy presente, ¿no es cierto? Y es algo que se da sobre todo en mujeres, a través de mujeres, esta cadena de transmisión de ciertos conocimientos, de ciertos saberes o de ciertas cosas que no sé muy bien cómo definir, pero que son muy potentes, ¿no es cierto? Y muy conmovedoras. Eso es algo que yo encuentro. Entonces, uno cuando se familiariza con la escritura de Lili, va como con un cierto mapa, ¿no? Un poco ambiguo, pero que de todas maneras orienta. Este pase de manos, ¿no es cierto?, de una abuela a una madre, a una hija y a la hija de la hija, funciona muy potentemente y hay como una constante en ese sentido, ¿no es cierto? Después, el tema, me voy a referir brevemente a la novela de la que acaban de leer un fragmento, ¿no es cierto? Es una novela que es básicamente un viaje, ¿no? Un viaje en el que uno, el lector, digamos, entra perfectamente. Esa es una virtud del registro de Lili, ¿no es cierto? Hacer participar al lector. Lili genera como una voz en off, ¿no es cierto?, que va acompañando el viaje que hacen los protagonistas de la novela, pero también el viaje del lector. Ese es un tipo de registro que a mí, yo personalmente lo disfruto muchísimo, ¿no es cierto? Y es un viaje a un lugar de la costa, a un lugar del sur, ¿no? Pero salvo que todo viaje es un viaje en el tiempo, en definitiva. Los lugares son un detalle, en todo caso, ¿no? Es un viaje en el tiempo, digo, es un viaje, todo viaje es un viaje al futuro, salvo que otra vez lo que vamos a encontrar en ese futuro va a ser el pasado. Eso es la parte que a mí me resulta más conmovedora, ¿no es cierto? Es decir, este viaje de ida siempre también es un viaje de regreso a ciertas fuentes, a ciertas cosas de la infancia, ¿no?, que es en definitiva lo que uno va a encontrar en el futuro y es lo que se va a transmitir en esta cadena de transmisión a la que yo hice referencia antes. Bueno, básicamente yo lo que tengo que decir es eso y agradecer de nuevo que me haya dado esta oportunidad de hablar acá en este momento. Bueno, gracias. Así como hizo Isaías, yo también traje todos los libros. Es evidente que cuando uno está leyendo cierto material, no puede separarse de esos libros, ¿no? Son parte del cuerpo, es la continuación del cuerpo. Un poco pensaba qué título poner a ciertas ideas que me fueron surgiendo a partir de las lecturas, ¿no? Podría ser cada palabra, cada letra, cada cuaderno, o podría ser lo oculto en las palabras. Este 5 de septiembre, mientras el mundo da sus vueltas, un poco sobre sí mismo, a veces con repeticiones que no dejan de sorprendernos, estamos aquí, en esta alianza, en un banquete de letras. Se podría decir que es lógico
que Lili Grimberg nos ofrezca 4 libros a la vez, porque sabemos, cada uno de nosotros, de su generosidad, de su ser luminosa. También se podría decir que, ya estando el libro entre manos, entre y en nuestras manos, es lógico que su libro de poesía se llame así, Entre manos. Me fui enterando que manos en hebreo es yad, y serían 2 letras. Y 2 veces yad, 4 letras, serían 2 manos juntas y significa amistad. Y esas manos, esa amistad, produciría koach, que sería coraje y sería amparo. El sentido del tacto, según Roland Barthes, es el más desmitificado, al contrario de la vista, que es el más mágico. El sentido del tacto anula la distancia, da cercanía. En la oración, el creyente junta las manos. Al escribir una oración, el creyente y el que no lo es, usa las manos y son ellas las que van diciendo, hablando. En el entremanos de Lili Grimberg, tus manos sabían que no sabían, o encuentran a Dios o lo desencuentran, o con tus manos se construyen castillos, manos que buscan otras manos, que danzan en las llamas, que anotan. Las manos se encallecen, las manos se leen, y están tus manos en las mías. Y este libro es, si bien los géneros se confunden y es un poco usado el nombre de novela, poesía, etcétera, un poco para distinguirlos en las librerías, y hay en todo lo de Lili una fuerte voz poética, el Entre manos está presentado, es un libro de poesía. En La casa de piedra, que sería una novela, transcurre el tiempo. Es curioso que se llame Casa de piedra, porque la piedra es quieta, estática, y sin embargo transcurre en este libro secuencialmente. Y hay todo un lapso grande, porque en 1913 Igor escribe la primera carta, que fue la que escuchamos. Y es interesante que sean cartas de amor, donde el amor esté reconocido, valorizado. Se podría decir, así como se habla de una poesía pura, que habría un puro amor. Bueno, y este transcurrir de 1913, después los periodos de la guerra, de la Segunda Guerra, cartas que se escriben en el 32, 34, creo, 39, se va sucediendo la Internacional, y desde ese año hasta esa Segunda Guerra, entonces, hay una entrada a la resistencia. Y como se entra allí, se entra a resistir, no van a llegar esas cartas, o por lo menos no tan a menudo, porque es imposible no escribir. Es interesante la contratapa de La casa de piedra,
que la escribe un rabino, donde habla de cómo el escritor es conducido, cómo la mano, como es creyente, es llevada por la mano de Dios. Los agnósticos podríamos decir que sí, que es otra la mano que nos lleva a la escritura, que hay algo como un dictado del mismo lenguaje. Y bueno, como el escritor, la escritora, sería como un instrumento o del lenguaje o de lo misterioso. Y llegamos a los cuadernos de Lili Grimberg, cuadernos 1 y 2, supongo que habrá muchos cuadernos más, que son también libretas, libretitas, anotadores, hojas. Hay silencio en las palabras de la hoja hasta que alguien viene a nombrarlas, a reconocerlas. Mientras tanto, un capítulo se llama Silencio, escucha, recuerdo, que me es una frase muy fuerte, tiene algo especial. Silencio, escucha, recuerdo. A la vez es como una sola palabra que nos puede acunar. Es el silencio el que escucha. Es el silencio el que está en silencio y vacío, que se podrá llenar, completar con los recuerdos, con la escritura. A la vez, en esa zona de silencio, en esos cuadernos, se ubican también los abanicos de las voces. Y en estos cuadernos de Lili Grimberg, como los cuadernos de Paul Valéry, se entrelazan ideas, conceptos, sonidos, en una belleza del decir, del nombrar, que hace a la respiración. Dice, en un lugar, el cuaderno es para leerlo y leerlo, abrirlo en cualquier lugar y volver a leerlo, leerlo con otros. Entonces, una frase es, te escribo y siento la ebullición de mi escritura que te llama. Es siempre un llamado, ¿no? Es un hablar al otro, pero también es un hablar con otro. También dice que escribir es una forma de enmascararse. Cada palabra una máscara de otra y de otra. Y va a decir, que se llama también un capítulo así, nunca terminás tus escritos. Tal vez de eso se trate, de no terminar los escritos, para seguir escribiendo, para que siga escribiendo otro y otra, para que las manos se sostengan, compongan una ronda y la ronda se abra y siga por generaciones. Muchas gracias, Lili Grimberg. Ahora vamos a ver un video de Ingrid Pellicori, actriz que se ha desempeñado en cine, TV, radio y principalmente en teatro. Obtuvo el premio ACE y el CONEX, entre varios otros. Hoy no pudo estar presente porque se encuentra grabando en Radio Nacional para las 2 carátulas. Vemos el video y luego presentamos al resto. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Ingrid Pellicori, no he podido estar hoy allí presente, pero quería de alguna manera acompañar a Lili en esta hermosa presentación de sus libros, así que voy a leer brevemente 2 textos, En las manos de Zulema y Las manos de Idea. Las manos de Zulema. Tocarás el timbre, te abriré la puerta. Te veré de espaldas, tocarás mi piano, miraré tu pelo rojo, tono de bucles. En los sonidos pondrás tus manos sobre mis dedos, marcarás el tiempo de los compases, me invitarás a tu camerino, seré testigo de tus manos frías.
Iré a mi silla en la tercera fila. Te veré entrar en tu vestido largo. Camino hacia el taburete, te verá tu madre. En la primera fila se escuchará el teclado en marfil y negro entre gente de música. Iré al concierto en colectivo, me llevará al centro. Cruzaré la avenida, me sentiré libre para aplaudirte, Zulema. Llevaré a mis niños al salón dorado, verán tus manos sobre aquel piano, tus manos con las de Carlos por artificio serán el fuego. Ese fuego viajará a Europa, donde tus dedos ante la reina girarán manos en los aplausos. Hasta que hoy, tarde de un día cualquiera, cuando yo abra el libro, será tu letra que toque el timbre. Cerraré el libro, secreto de maestra alumna, en que tus manos serán el cuenco donde guardar la lluvia de tu cabello rojo. Pianista. Las manos de Idea. Entre cartas encuentro tus manos. París, Montevideo, Buenos Aires. No fui a las Toscas, no volví a tu cocina. Cuando te envolviste de adioses en Madrid, te mandé el medicamento al que nombrabas paquetito caído del cielo al borde del abismo. Tus manos, las mías. Me quedé en la taza. Te fuiste al escritorio, te encerraste en tu canción para que supiera, esperabas, Idea, un jardín. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer recambio ahora. Bueno, invito a pasar a Estela Galazzi. Por favor, muchísimas gracias. Actriz, directora y docente teatral. Ha actuado en más de 40 horas de teatro en cine y televisión. Ha sido dirigida, entre tantos, por Laura Yusem, Mauricio Cartún, Luciano Suardi, Daniel Veronese, Alejandro Tantanián, Lorena Ballesteros, Sergio Renán, ganadora del premio Trinidad Guevara. Y Lili, si querés pasar un minutito, así hacemos la presentación sorpresa. La presentación sorpresa que ya me fue advertida ayer a la mañana cuando estuve con mis nietos en el Teatro Colón, en la función para niños, fuimos a ver La fille mal gardée, la hija malcriada. Había leído el argumento, la música, etcétera, etcétera. Comenzó el espectáculo y fue otro. Nos cambiaron el programa y vimos otra cosa. Entonces hoy no está Rita Terranova, porque a las 2 de la mañana tuvo fiebre y lamentablemente está con COVID. Entonces no va a leer Rita Terranova, va a leer Fanny Mandelbaum. Ya la conocen. Si querés, los premios, Martín Fierro, el premio Conex, bueno, todos premiados, todos premiados. ¿Qué empiezo yo? Sí. Bueno, yo agradecida de estar acá, muy contenta que Lili presente estos 4 libros, acompañándola en su pasión por el arte, en este caso por la escritura. La he acompañado como directora cuando actuó conmigo, también actuó con Francisco Javier, por supuesto, y justamente por eso yo elegí del cuaderno 2 lo que ella escribe sobre Francisco Javier, un poco porque sé del amor de Lili por Francisco y el de él por ella, porque es la alianza donde ella presenta los libros y me parece que este texto que ella le escribe con tanto cariño a Javier merece ser leído aquí. Así que bueno, voy a leer Francisco Javier. 1.
Cuando Ana Seoane me pidió que hablara sobre algo que represente a Francisco Javier en su relación al acercamiento al teatro francés, pensé en un personaje de Jean Giraudoux, la Helena, de La guerra de Troya no ocurrirá, pero lo dejo para el final. Francisco Javier se doctoró en Francia, en la Sorbonne, con su tesis sobre el espacio escénico, para lo cual tomó como ejemplo muchas obras de Giraudoux, a quien admiró. Fue esa admiración que lo llevó, en sus últimos 4 años, al deseo de comunicarles la emoción compartida que hemos sentido con este autor, a quien, como decía, en los últimos meses lo he leído tanto que me di cuenta que me llamaba François. Entonces yo lo llamo Jean. A quienes conocimos a Francisco Javier, no puede asombrarnos que se haya acercado a un autor que concebía la relación del hombre con el universo, con todo lo que lo rodea, vegetales, animales. Francisco Javier conocía muy bien a Albert Camus y hablaba mucho sobre su mito de Sísifo y el extranjero. ¿Extranjero para quién?, decía Javier, para el mundo. Y Javier hablaba de esos autores anteriores al 39, como Camus, que denotan el absurdo a través del pensamiento de los personajes, y todos los autores que siguieron esa corriente de pensamiento existencialista están de acuerdo con esa posición de Camus frente al drama del hombre en el mundo. Tenían que pasar años, en el 50, 3 autores, enfatizaba Francisco Javier, curiosamente ninguno francés, pero que vivían en Francia, escribían en francés y representaban en francés. Beckett, irlandés, Ionesco, rumano, y Adamov, ruso. El gran salto que dieron ellos es que ya no llevan el pensamiento del absurdo a través de los personajes, sino que instalan el absurdo en el escenario. Se detienen en la conformación performática del espectáculo para transmitir el absurdo. Javier admiraba a Giraudoux porque su posición es contraria a esos autores con quienes convivía Giraudoux. Aquí está el motivo de su acercamiento tan próximo a este autor. Porque el problema es que nosotros no nos integramos al universo. No nos damos cuenta de que habitamos la tierra, que es nuestro único domicilio, y tenemos que compartirlo con las plantas, con los animales, hermanados. Y entonces aparece en las palabras de Javier el vocablo de intermezzo, una de las obras que tomamos para representar en la Alianza, que es ensamblador, porque todos los seres vivientes tenemos esa necesidad de prolongación, de procreación, de sobrevivir. Y dice Javier, me viene Shakespeare en Macbeth. El hombre es un pelele que entra en escena, habla palabras, hace gestos, sale y se va. Y se termina todo. A Javier, como a Giraudoux, le interesaba el misterio. Y contaba que una vez un niño le pidió que explicara los equinoccios y los solsticios, y él le habló del eje de la Tierra que se mueve y de los hemisferios, hasta que el niño le dijo, ¿y qué mueve el eje de la Tierra? Y cuando contaba esto, se le vino la imagen del péndulo de Foucault, que tan tranquilamente viene, se va, pero se mueve. A Javier le preocupaba y le asombraba el misterio en que estamos sumergidos. Se identifica con Giraudoux en el modo en que lo pone de relieve, el humor y la ironía como estrategias del discurso. ¿No nos hablaba así, Javier? ¿Y por qué me pidió hablar del lado mágico de la escritura de Giraudoux? Porque Francisco Javier sabía, como Giraudoux, que hablamos de un mundo que querríamos que fuera así, que sabemos que no es así. Sin embargo,
Hay algo que está cerca de nosotros. Hay un mundo mágico, tenía certeza Francisco Javier, ese mundo mágico que nos rodea y nos incita a tomar decisiones. 2. Y ahora Elena, en letras de Girardot. Entre los objetos y los seres, algunos están coloreados para mí. A esos los veo. Creo en ellos. Dejo al universo pensar en mi lugar. Eso lo hace mejor que yo. Veo escenas coloreadas y escenas opacas. Yo elijo los acontecimientos, los objetos y los hombres que no son sombras para mí. Elijo lo que veo. Percibo que todos nosotros aquí hacemos de esta sala un universo en colores. Y es por eso que Francisco Javier nos está mirando y nos está viendo. 3. Noche. Mientras lo soñaba, usted se iba hacia la eternidad. Soñé que estaba sola en un lugar muy grande, quizá un museo vacío. Llegaba una señora y yo le decía, llegó Garaza, va a encontrarse con Francisco Javier. Exactamente así había acontecido el sueño en lo real, en los años 80. Al subir las escaleras de un edificio en París, allí estaba Delfín Locadio Caraza y Francisco Javier. Un sueño. Quisiera dibujar una semblanza de su dignidad. Hace 3 semanas había ido al Sanatorio Anchorena con el libro de registros de firmas como escribana. Tenía que certificar su firma en varios documentos. ¿Cómo lo encontré? Sentado en la cama, impecable, practicando su firma sobre una hoja. Su preocupación por firmar bien es signo de su preocupación por la estética. Y así como me había augurado un feliz año apenas hacía 3 días, dijo, ¿sabe cuánto la quiero, Lili? La quiero mucho. Así nos despedimos. Lo quiero mucho y extraño, maestro. Bueno, yo voy a leer 2 poemas de Entre Manos. Quiero aclarar que es la segunda lectura, pero me parecieron maravillosos. Las manos de Teresa. Las manos encontraron a Dios. Matrimonio espiritual. No eludiste su presencia. Te ligaron sus manos a San Juan. Medio fraile lo nombraste. Tu voz escucharon los hombres carmelitas. La pluma en tu mano escribía que muero porque no muero. Tu voz tocó en mi escritorio, en mi casa. Quien a Dios nada le falta, Teresa. Con tus manos construiste el castillo, en que eras libre, tu pluma. En tus manos, en el huerto que regabas, que yo riego tus moradas con Edith, te he recorrido en tus poemas, en tus días, en tus manos hermanas de la calle, Potosí, Mar del Plata, Humberto Primo, las hermanas con sus manos que me tocan, caricia tuya, nos ligamos en tu casa, tu calle, tu ciudad, tus murallas. ¿Viste a Cristo cara a cara? El segundo poema. Este era para Teresa de Ávila.
y este es para Teresa de Cartagena. Las manos de Teresa antes de Teresa. Las manos del rabino, tu tío en Cartagena. Cristianas manos nuevas, las manos del obispo, tu tío ya en Burgos. Sangre limpia la tuya, corría por tu mano para pluma, escribía en el monasterio a la arbolada de los enfermos. Tus manos veían el todo, a tus ojos se ocultaba. Te atreviste, Teresa. Un siglo antes de Teresa la Santa, pediste permiso por la gracia de Dios. Tu mano escribía las palabras que otro dictó a las Teresas. Buenísimo, muchísimas gracias. Y ahora invito a pasar a Lucía López Avala, licenciada en Letras de la UBA, se especializa en teoría literaria. Bueno, tengo ahí como un sonido experimental. Nos va preparando para el video. Se especializa en teoría literaria y va hacia la edición literaria junto a la docencia. Bueno, buenas tardes. Como ya adelantó Marlene, mi nombre es Lucía. Estoy terminando la licenciatura en Letras en la UBA y actualmente soy editora literaria. Gracias a una mano amiga, la mano de Azul, hace casi un año conocí a Lili y la acompañé en el camino sumamente apasionante que hoy se materializa en estas 4 publicaciones preciosas. Para mí fue un placer, un gusto enorme reunirme con ella. Leerla, escucharla, pensarla, releerla, editarla. No quiero dejar de agradecerle por haberme introducido en la vocación que más disfruto y que aspiro a seguir ejerciendo de ahora en más. Así que gracias. Eso por un lado. Cierro con unas breves impresiones sobre Entre Manos, porque Entre Manos fue el primer proyecto del que me habló Lili, la primera vez que nos reunimos a charlar sobre lo que íbamos a abordar juntas. Me enamoré en el acto de la idea, de un texto que todavía no había leído, la idea de homenajear a tantas mujeres en el gesto sinecdótico de tomar sus manos para representarlas, para honrarlas, para darles luz y darles voz. Me fui encantada de la reunión. Recuerdo que posteriormente, cuando me senté a leerlo por primera vez, seguí fascinada. En un cuaderno muy simpático que me asistió a lo largo de todo el proceso de edición, escribí lo siguiente. Ahí se escucha mejor, ¿no? Lo que más me gusta de Entre Manos es el ejercicio de búsqueda que propone. Si bien toda lectura implica un aprendizaje, es particularmente enriquecedor cuando aborda el relato de numerosas mujeres que la historia dejó sin ser debidamente visibilizadas. Tuve que salir a buscar un montón de referencias. Aprendí un montón. Sentí un montón también. Ahí termina la pequeña nota que dejé en el cuaderno. En fin, Entre Manos es una lectura que se me hizo necesaria, una experiencia que me marcó un montón. Espero que lo disfruten tanto como yo, que aprendan y que sientan tanto como yo. Muchas gracias. Reflexiones sobre cosas insensatas. Las fábulas me las contaba mi padre. Abría el libro grande de La Fontaine y leía. Los cuentos me los contaba mi madre. Fue entonces cuando supe que nada es literal. Cada vez que mi madre contaba el mismo cuento, lo hacía con otras palabras, otra voz, de modo diferente. Como todos los niños, yo quería escuchar siempre la misma versión. Lo que no sabía entonces es que ella tenía la capacidad de fabular las historias. Era escritora.
Eran mis primeros cuentos y mis primeras fábulas. Ahora pienso en esas historias y las moralejas. Cuando yo jugaba a la maestra, los muñecos eran niños. Los libros de tapa dura amarilla eran cuadernos. Las sillas eran sillas. Cuando jugaba a la azafata, la misma silla era el avión. Lo que no sabía entonces era que yo tenía la capacidad de fabular historias. Era una niña. Pienso en las palabras, En las lecturas, en los símbolos, en el humor y en la ironía. pienso en las metáforas Pienso en las cosas insensatas y brutas. que se leen y escuchan. ¿Por qué las mujeres no tenían la patria potestad sobre sus hijos menores, aunque sí podían parirlos? Debían ser madres para que se las reconociera como mujeres, como personas. Las mujeres tenemos instinto maternal, se afirma. ¿Acaso el Homo sapiens no abandonó los instintos? Se leen y escuchan cosas insensatas y brutas. El discurso político de quienes afirman que el hombre tiene instintos para justificar su vocación de dominación, o que un perro es criminal cuando el crimen es invención del hombre. El perro tiene instinto animal. Cosas insensatas y brutas. Aferrarse a la literalidad del texto religioso, cuando entre los 10 mandamientos todo es interpretación. Si fue toda la Torá, si 10 mandamientos, si solamente el primero, la primera palabra. La primera letra Aleph, o sea, el silencio. Desde allí hasta ahora, interpretamos. El lenguaje puede ser peligroso si no se tiene la capacidad de comprender tantos significados por un lado y el concepto aceptado por la sociedad que nos permite comunicarnos. Tal vez así haya nacido mi primera fábula. No recuerdo cuál fue la primera vez que me llevaron a un espectáculo. Desde entonces siempre me sucede lo mismo. Cuando se apaga la luz de sala y se da luz al escenario, esos minutos previos a la aparición del protagonista en escena, antes del primer canto, Parlamento, danza, el corazón late junto al de los demás espectadores. el teatro entero es un corazón. El silencio es bello, Es la fiesta de la comunión. es la fábula. Y justamente acá se habla de una reivindicación, ¿no? Como de la metáfora y de lo lúdico. Porque justamente empezamos como por orden de edades también, porque para empezar desde la infancia, desde que ahí está el juego, no tomarlo todo tan literal. Nos gustó mucho la idea de la reflexión sobre las cosas insensatas y teniendo como estas dos etapas, la infancia, donde desde lo instintivo la interpretación es tanto más abierta y tanto más libre. No se pierda esa parte de uno que juega. Nunca es el peligro de la enfermedad. Exacto. Yo me identifico mucho con la parte de, porque me gusta mucho escuchar historias y también contarlas, y encima que pude leer un cuento que escribió mi abuela, me pone muy feliz. Señora Lili, soy Max Alexander, el benedictino amigo de las Carmelitas de Mar del Plata. Disfruté de su Stein. Muchas gracias. Toda Rabá por su Stein. M.A. Estimado Padre Max, desde el lunes tengo anotado en mi agenda sobre el escritorio escribir al Padre Max. Y antes que yo lo hiciera, recibo este mail lleno de miedo. Gracias. ¿Vio a Edith en el video? Verlo es para mí una especie de autobiografía espiritual. Lo he mirado innumerables veces. Empieza con la madre y termina con la madre. Muy decidor para un pueblo que nació a la vida cruzando las aguas del mar de las Cañas, del mar amargo, cuando el nacimiento por Miriam, la hermana de Moshe, y una de las etimologías de Miriam es aguas amargas. Mi querido benedictino, su correo del domingo de octubre me dio tanta alegría. Su shalom, señora Lili, reiterado en cada carta, fue el inicio de nuestro encuentro. Usted, con su pasado compuesto de formación cristiana, hecha de hebras judías. Yo judía, en la piel de la filósofa, judía bautizada carmelita en busca del encuentro. Creo en el encuentro. Vino la carta, la esperaba, la busqué, vino, con un corazón rojo en la punta. Me hablaron de usted mucho y con inmenso cariño a las carmelitas marplatenses. Dios nos regalará encontrarnos algún día. No son muy frecuentes mis idas a Cava, pero sí alguna vez que otra. Estamos en los días del nacimiento de Edith, del día del perdón. Su historia en mi cuaderno, Max.
Si algún día se publica, otros lo van a conocer. Mi madre escapó de Austria yendo a Holanda y de allí en barco hasta Chile, Bolivia. Y allí nació este buscador de sus raíces. Mi abuelo, el padre de mamá, era rabino. Murió junto con abuela en Auschwitz. Mi nombre es Max, pero mamá me dijo que me pusieron el nombre de mi bisabuelo, Max Mordejai. Muchas gracias, MM. Si usted no viene a Buenos Aires, yo iré hacia usted. Vino una mañana de lluvia. ¡Qué maravilla! Al leer sus palabras me doy cuenta que Dios pone en los labios palabras que uno recién entiende en toda su profundidad cuando escucha su eco a través de los labios de otra persona que las ha recibido en el alma. El monasterio de los Toldos, en el que vivo, está sobre la ruta 65, entre 9 de julio y los Toldos, partiendo desde Cava por la ruta 5. Sabe que hoy pudo haber sido un domingo diferente. Todo cambió cuando leí y releí sus palabras. Cambió mi percepción del momento en que estaba. Y ahora me pregunto qué escribir. Solo decir gracias por entregarme parte de su historia, de su madre. Escribo desde los Toldos. Llegué de lo más bien y feliz por el encuentro y habernos conocido un poquito más en nuestra herencia y nuestras búsquedas. Gracias nuevamente por todo. También, a pesar del diluvio, experimenté con alegría y profundidad nuestro encuentro en una especie de arca de Noé improvisada. Moshe fue rescatado de las aguas en una especie de pequeña arca, y nosotros también. Por supuesto que seguiremos escribiéndonos, y usted estará siempre presente en mi tejirín. Con un abrazo grande, Max. Padre Max, hace tantísimo que no le escribo y tengo por usted solo gratitud. Soy yo la ingrata. Supongo que las hermanas ya le contaron sobre Santa Teresa el 25 en Ávila. Shalom, Lili. Nada de ingrata. Me alegra infinitamente todo este empuje y entusiasmo teresiano. Que el viaje y la vivencia abulense la llenen de paz. Espero algún día poder disfrutar de su ponencia, con el afecto que brota del Dios de nuestros padres, Max Alexander. Hola Lili, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo te quiero mucho. Está bien el libro y ahora yo te mando mis besos para el libro y para vos. Besos para el libro. Entre letras de la brisa en el mar, busco la palabra gracias. Mágicamente aparece la forma de un círculo. Son las 3 gracias. Bailan, están abrazadas. Me uno a ellas en el agua, bendición del agua. El mar me une a todos, a cada uno de ustedes. En el mar se mueven las sílabas largas, las sílabas cortas, la rima. En el mar puedo ir con las palabras a cualquier lugar que quiero. Puedo reunirme con mis seres queridos. Soy consciente de la medida de mi pequeñez, del canto del viento. Nunca hay silencio en el mar. Todos los sonidos, los acentos, la pausa, escriben en el mar un poema en movimiento. Título del poema: Gracias. 3 veces gracias. Cerca del agua encuentro las manos, una y otra vez. Y cerca del agua podrán encontrar un día las mías. Se escriben los nombres en los pliegues de la brisa. Isaías y Susana. Isaías mi mentor y escudero. Susana mi hada madrina. Ellos me entregan secretos para encontrar el tesoro con generosidad, lealtad, protección. Ricardo, Marisa, Rubén, Javier, Juan, Marisol, mis primeros lectores incondicionales. Los nombres de cada uno de mis colaboradores de la escribanía y Rosa Marina me ayudan a guardar el espacio sagrado para escribir.
María Eugenia, lectora de las series de poemas próximos a editarse. Y Luli, lectora atenta y ordenadora de mis escritos en prosa, lectoras jóvenes, su palabra entusiasmada fue decisiva para publicar. Graciela y Editorial Leviatán a través de Pico y Claudia, quienes acompañan este proceso de gestación con profesionalismo y calidad humana. Ilu, Mabel y Manuela son nombres del más dulce aliento. Estela, Ingrid, Rita, Marcos, gracias por la alegría en presentar mis escritos. Claudia, por sacar de mí la mejor sonrisa. Alberto Agüero, quien da a las tapas de los libros la dimensión sonora. Taipas en su etimología. Repiqueteo de chapitas, lenguaje de los pies, piernas, manos. Sonido del mar, del viento, de tapas, sonido de los libros, como los primeros sonidos que escucha un bebé cuando aprieta un botón en las hojas de sus libritos. Los nombres de cada una de las Marianne a las que pertenezco, y Karina, por su entusiasmo en escuchar mis escritos en tardes de café. Nombres de hijos, de nietos, miradas en la maravilla del abrazo. Marlene, mi increíble compañera de camino en la travesía del mar. Nombres de amigas tan queridas, de clientes, de compañeras de normal, de danzaterapia, de TAP, compañeros de teatro. A todos estos nombres estoy obligada, endeudada con 1000 merci de misericordia, de recompensa. A todos ustedes con admiración, los invito a encontrar tesoros en el mar, en las islas y en los libros. Días de mar entre viento y nombres, sonidos, el mar de fondo, la frontera del fondo del mar, la vida. Soy una pequeña nave en el mar que contiene todos los nombres, y la palabra gracias nos une como el mar, que me da el sentido de la admiración por cada uno. Agradecida por este regalo en el esplendor de las 3 gracias, su levedad en la gravedad del mar, la belleza, la alegría, la abundancia en el abrazo de un bebé. Y el tiempo entre los dedos que dibujan el devenir de lágrimas de arena. Mis pensamientos se escurren en el vacío. 70 son los días, el tiempo entre los dedos.